Último minuto. Bien, vamos al balance a esta hora desde el Palacio de la Moneda. Las autoridades se refieren a la situación del coronavirus. Buenos días. Evidentemente la evolución de la pandemia de coronavirus en el mundo sigue acelerando, aumentando el número de casos en todo el planeta, y este virus se ha concentrado con especial fuerza en estas semanas en el continente americano. Y en ese contexto no cabe ninguna duda que nosotros estamos viviendo como país los momentos más difíciles en la evolución de esta enfermedad. Esto se ha traducido en una demanda, en una presión extraordinaria sobre nuestros sistemas de salud, sobre la atención primaria, que han obligado a prepararnos y responder en la forma que conocemos, agregando más de 1.600 ventiladores mecánicos a la red pública y privada, agregando ahora con muy buen resultado la terapia de oxígeno de alto flujo. Hemos aumentado 2.200 camas en la red integrada para tratamiento intensivo o intermedio con ventilación mecánica, y no puedo dejar de mencionar todo lo que está haciendo y que se le ha pedido más aún de fortalecimiento a la atención primaria de salud para tratamiento, para diagnóstico, para aislamiento, para educación. Tampoco puedo dejar afuera el esfuerzo que ya ha cumplido con creces el sector privado de salud cuando se les pidió hace algunas semanas al menos duplicar su capacidad de tratamiento intensivo. Sin embargo, dada la evolución de los números, y nos hemos reunido largamente hoy día con el comité COVID que preside su excelencia don Sebastián Piñera, es que se hacen necesarias otras medidas de confinamiento, medidas bastante duras para lograr disminuir, controlar el número de nuevos contagios y permitir entonces que, como ha sido hasta ahora, la red hospitalaria pueda dar atención a quienes se complican, a quienes más lo necesitan. La subsecretaria Martorell, que nos acompaña, va a dar un detalle más prolongado, más extenso de las medidas que anunciamos a continuación, pero en definitiva lo que se ha definido por el presidente de la República es lo siguiente. En primer lugar, en la comuna de Pozo Almonte se entra en una cuarentena en el área urbana. Esta es una comuna muy extensa. Esta cuarentena afecta al área urbana y, como todas las medidas que voy a decir a continuación, esto está vigente desde el viernes a las 22 horas. En segundo lugar, en la región metropolitana entra a cuarentena completa la comuna de Peñaflor y entra a cuarentena en sus zonas urbanas las comunas de Melipilla, Curacaví, Tiltil y San José de Maipo. También se establece una nueva medida restrictiva para protección de la comuna de Pirque, cuál es un cordón sanitario que limite la pasada, la llegada de personas potencialmente contagiadas a esa comuna, con el fin precisamente de contener esta propagación. En la comuna de Alto Biobío se establece un cordón sanitario, tenemos un foco ahí bien localizado, y en las regiones, comunas de Valparaíso y Viña del Mar se establece una cuarentena completa a partir de este día viernes a las 22 horas, como repito. La subsecretaria Martorell va a referirse a estas medidas con más detalles que acaba de anunciar, como también, ¿no es cierto?, cuáles son las comunas que se mantienen o que se renuevan las medidas de control que tenían hasta ahora.
En relación al informe del día, quiero detallar que tenemos 5.737 casos nuevos, de los cuales, como ha sido prácticamente constante desde el día en que se incorporó el informe de los pacientes asintomáticos, aproximadamente un 10%, un poco más, un poco menos, 511 en este caso, se han comportado como personas asintomáticas y normalmente corresponden a pesquisas que se han hecho en contactos estrechos de personas contagiadas. Respecto al número total de casos, llevamos un total de 148.496, de los cuales están en etapa contagiante o activos, como los llamamos, 24.201 personas que son el objeto fundamental de las medidas de testeo, aislamiento, uso de residencias sanitarias, como hemos señalado. En un tema que ha sido tal vez difícil de explicar, como hemos señalado respecto a los fallecidos, hemos cambiado la metodología porque antes obteníamos la notificación, la información de una persona fallecida presuntamente asociada a coronavirus a través de la entrega de copias por mail o por cualquier mecanismo de certificados de defunción. Y al ir a buscar al registro civil, a contratarlo con la base de datos del registro civil, donde se inscriben estas defunciones, el certificado, ¿no es cierto?, se lleva al registro civil, por ejemplo, un día viernes, se obtiene un pase de sepultación, sin embargo, esa persona aparece en el registro civil como notificada, como fallecida recién el día lunes o martes. Y esto es por un retraso administrativo. Sin embargo, al ir a buscar esta fuente de datos, nos hemos encontrado con que es más amplia, más extensa, más precisa, permite mayor transparencia que referirse solo a los certificados de defunción, muchos de los cuales, insisto, no eran informados con precisión al Ministerio de Salud en su oportunidad, y es por eso que hoy día estamos usando como fuente de información exclusivamente los fallecidos y registrados como tales en el registro civil. En ese contexto, el registro civil, el día lunes, como es habitual, se acumula trabajo durante el fin de semana, se inscribe el día lunes, certificó la defunción de 192 personas. 192 personas atribuibles a coronavirus. Y esto se desglosa de la siguiente manera. Fallecidos el día 8 de junio fueron 19, fallecidos el 7 de junio, el domingo, 76, fallecidos, fecha de fallecimiento, 6 de junio, el día son 49 personas, y antes del 6 de junio, o sea, del 5 de junio para atrás, 48 personas, dando el total de 192. Es evidente que, de nuevo insisto con mucha cautela, que este número de personas registradas en el registro civil de 19 personas como fallecidas el día 8 de junio va a aumentar en los próximos días, y es por eso que en la información pública, en el gráfico que se va a entregar junto a una tabla en el informe habitual del día de hoy, este gráfico de barras contiene, ¿no es cierto?, los fallecidos comunicados, certificados con anterioridad al día de hoy. Lo digo porque hay personas que nos están escuchando a través de la radio. Son barras, columnas en un color rojo, y sobre ellas se agrega los nuevos certificados notificados por el registro civil, que tienen una franja amarilla en el tope de cada una de las columnas. En ese contexto, insisto, ayer mencionábamos que la cifra de 19 fallecidos que entregamos
era extraordinariamente baja para la evolución que está teniendo la enfermedad en Chile. Toda pérdida humana es lamentable, pero ese número correspondía a lo que el registro civil había informado. Al juntar, al acumular notificaciones del fin de semana, hoy día miércoles, que normalmente es el día que el registro civil reporta más fallecidos en general de cualquier causa, por las razones que he mencionado, son 192 que se distribuyen en la forma que he señalado. En el esfuerzo que se está haciendo por la salud de todos y todas los chilenos, también es oportuno agradecer el esfuerzo que están haciendo los trabajadores de salud, las Fuerzas Armadas, el traslado en avión de pacientes, de insumos, la línea de la atención primaria de salud que se ha fortalecido, se le han entregado más recursos y que hoy día tiene esta labor adicional de ir a buscar casos y llevarlos a residencias sanitarias. Es una labor crítica. Queremos agradecer a todo el mundo porque en realidad de esta pandemia, de esta enfermedad que afecta a todo el planeta, nadie puede estar ajeno, todos tenemos que poner nuestra parte de esfuerzo y agradecemos, insisto, a todos aquellos trabajadores de la salud, funcionarios de Carabineros, Ejército, médicos, enfermeras que están dando el máximo todos los días por salir adelante de esta pandemia con las mínimas consecuencias posibles. Sin decir más, dejo la palabra al subsecretario don Arturo Zúñiga. Muy buenos días. Para continuar con el reporte diario de coronavirus, en cuanto a la cantidad de personas que se encuentran hospitalizadas en las unidades de cuidados intensivos, el día de hoy tenemos 1.590 personas, de las cuales 1.354 están con apoyo de ventilación mecánica y 365 se encuentran en un estado crítico. Quiero detenerme un poco para poder graficar de qué se trata esta hospitalización. Cuando nosotros prohibimos las visitas de familiares, de conocidos, es para cuidarlos a ustedes, para cuidar a los familiares. Esto es una enfermedad muy cruel, en el sentido que no permite estar cerca de sus seres queridos cuando más los necesitan, cuando están enfermos, cuando están graves en una unidad de cuidado intensivo. Y es por eso que hay algunos hospitales que ya han implementado algunas soluciones. Pero en ese sentido quiero graficar de la gravedad de esta enfermedad, que tiene una tasa de hospitalización de un 20%, de un 5% en unidades de cuidado intensivo, pero lo más cruel es que no pueden recibir el apoyo de los familiares. Es algo que hago también un llamado a que nos puedan entender. Lo hacemos para cuidarlos a ustedes y estamos implementando medidas para poder solucionar eso a través de elementos tecnológicos. En relación a la cantidad de ventiladores disponibles, al día de hoy tenemos 311 ventiladores. En cuanto a nuestra red de laboratorios, las últimas 24 horas se informaron 14.477 exámenes por PCR, alcanzando un total de 761.090 exámenes. Nosotros todos los días estamos habilitando nuevos laboratorios, estamos creciendo nuestra capacidad de testeo diario y al mismo tiempo estamos asegurando un abastecimiento de los insumos necesarios para poder realizar cada uno de estos exámenes en todos los laboratorios en donde estamos habilitados. Son ya más de 80 laboratorios y continuamente estamos habilitando más con el objetivo de la estrategia de poder testear, es decir, identificar a quienes están contagiados de a quienes no, de poder aislar, de trazar, es decir, saber quiénes son los contactos de esa persona, los contactos estrechos, y, como mencioné, aislar a través de una solución que puede ser en su hogar, es decir, en donde se cumpla una cuarentena efectiva, pero también a través de las residencias sanitarias, que son elementos que este gobierno ha diseñado para poder darle la oportunidad a cualquier ciudadano, independiente de su vulnerabilidad, de poder cumplir con una cuarentena de forma efectiva.
En relación a esto mismo, a las residencias sanitarias, ya disponemos de 130 recintos de hospedaje de residencias sanitarias con más de 11.960 cupos para poder ser utilizados en cada una de las regiones del país. Eso es todo en cuanto al reporte del día de hoy. Quiero ceder la palabra antes de dar la palabra a ustedes para las preguntas. Le voy a ceder la palabra a la subsecretaria Martorell para que detalle las medidas de cuarentena o que se han mantenido y que se han implementado el día de hoy. Muy buenas tardes. Tal como ya ha indicado el ministro, se han adoptado medidas sanitarias para precisamente seguir avanzando en esta cruzada en contra del coronavirus. Bueno, en la región de Tarapacá se mantienen en cuarentena las comunas de Alto Hospicio y Iquique y se suma a cuarentena toda la zona urbana de Pozo Almonte. En Antofagasta se había decretado una cuarentena que se mantiene en la comuna de Calama, en la región de Antofagasta, hasta el 16 de junio a las 22 horas. En la región metropolitana se mantiene toda la provincia de Santiago, incluidas las comunas de Puente Alto, Padre Hurtado, Lampa, San Bernardo y Buin, y se suman a cuarentena la comuna completa de Peñaflor, la zona urbana de la comuna de Melipilla, la zona urbana de la comuna de Curacaví, la zona urbana de la comuna de Tiltil y la zona urbana de la comuna de San José de Maipo. Asimismo, para poder proteger a la comuna de Iquique, de Pirque, se ha establecido un cordón sanitario para que toda la población de Puente Alto no pueda circular o entrar y salir de la comuna de Pirque de manera tal de generar un control de contagios en ese sector. En la región de Valparaíso se mantiene la cuarentena decretada en San Antonio hasta el 16 de junio a las 22 horas y se decreta el ingreso a cuarentena de la comuna completa de Viña del Mar y Valparaíso. Además, ingresa a cuarentena, se establece un cordón sanitario, en la región del Biobío, en Alto Biobío. Quisiera señalar que ustedes han podido ver esta semana, además de todas estas medidas que se están adoptando y que todas las que ya estaban adoptadas se mantienen, un refuerzo muy importante de la fiscalización. Ese refuerzo significa, y es la prueba de que vamos a tomar todas las medidas que sean necesarias para el adecuado cumplimiento de las medidas sanitarias, porque lo que está en juego hoy día es la salud y la vida de las personas. Y en ese sentido, insisto, no nos va a temblar la mano ni un segundo en fiscalizar, en perseguir la responsabilidad penal, en que se apliquen las sanciones de aquellos que no quieren comprender que cuando están no respetando estas normativas sanitarias están poniendo en riesgo no solo sus vidas, sino que las vidas de todos los demás. El día lunes estuvimos en Paseo Humada, en una hora, más de 75 personas detenidas, una de ellas con coronavirus positivo. Ayer fui a fiscalizar a la Plaza Maipú, en 4 horas, 88 personas detenidas. Hoy día comenzamos a fiscalizar en la Costanera Norte. Se paró completamente la Costanera Norte y solo en media hora ya habían 4 personas detenidas. La señal es una sola. Tenemos que cumplir las normas sanitarias porque este esfuerzo, este desafío que es la pandemia, depende de todos nosotros para que realmente sea exitoso. Quiero decir que a nivel nacional, Carabineros realiza aproximadamente, y las Fuerzas Armadas y la Policía de Investigaciones, 40.000 fiscalizaciones diarias. Solo el día de ayer hubo más de 1.000 detenidos en la región metropolitana. Llevamos además un acumulado de 89.000 detenidos por infracción a normas sanitarias desde el 19 de marzo. Tenemos que comprender
la responsabilidad que esto significa. Hay personas que han reincidido por incluso 16 veces. A esas personas quiero decirles que no solamente nos vamos a querellar, que no solamente vamos a perseguir su responsabilidad penal ante los tribunales de justicia, recordando que lo que están cometiendo es un delito que además significa penas privativas de libertad desde los 61 a 540 días, sino que también en materia sanitaria, los sumarios sanitarios que pueden llegar inclusive a multa de 50 millones, la reincidencia es un agravante y vamos a perseguir esa responsabilidad. Si es que no es suficiente motivo el comprender que tenemos que salvar la vida de todos y que eso es lo que está en juego, serán las sanciones las que nos hagan comprender, lamentablemente. Y por último, señalar para las comunas que ingresan en cuarentena, la cadena de abastecimiento está totalmente garantizada. Existen permisos disponibles para que las personas puedan realizar sus necesidades esenciales, como por ejemplo obtener alimentación, remedios, si tienen que ir a una hora al doctor, todo eso va a estar disponible. Por favor, no generen aglomeraciones en los sectores que se han decretado cuarentena, porque eso solamente va a aumentar la cantidad de contagios y, como les digo, está garantizada la cadena de abastecimiento, como también la posibilidad de cada uno de ustedes y de sus familias de poder abastecerse y obtener los servicios que son esenciales. ¿Preguntas? Sí, subsecretarios, ministro, buenos días. ¿Cuánto se ha bajado la movilidad de Santiago y comunas en cuarentena con estas mayores fiscalizaciones? ¿Cuál es el objetivo del gobierno, además, en bajar la movilidad de estas zonas para que las cuarentenas sean efectivas? Lo pregunto porque ya en la región metropolitana más de 38 comunas van a entrar en la 5ª semana consecutiva de cuarentenas y además, según el último informe epidemiológico, vemos un aumento de los casos activos en la región metropolitana y además en la región de Valparaíso. ¿Qué está pasando? ¿Por qué este aumento? ¿Cuánto hay que bajar la movilidad? Más allá de la movilidad, lo que necesitamos disminuir es la cantidad de contagios y eso requiere una fiscalización más eficiente y es por eso que se ha modificado el instructivo que se va a dar a conocer en las próximas horas de los permisos colectivos. Hoy día, todas las empresas esenciales podían circular en horario diurno, es decir, no en horario de toque de queda, con la credencial y el carnet de identidad. Y lamentablemente hemos visto que ha existido abuso de esa normativa. Y es por eso que se establece este permiso único laboral que va a permitir un control adecuado y no solo eso, sino que el permiso no va a ser solo para la empresa, sino que individualiza al trabajador, de manera tal que vamos a poder verificar si esa persona debe estar en aislamiento por COVID o por ser contacto estrecho y también vamos a poder revisar el horario exacto en el que va a realizar su labor y asimismo las empresas que accedan van a estar acreditadas por Servicio de Impuestos Internos como empresas esenciales. El objetivo de eso es evitar los contagios, tener una mejor fiscalización que, como ya he señalado, en ningún caso va a calmarse o va a volverse más suave, sino todo lo contrario. Vamos a reforzar todas las medidas que sean necesarias y vamos a estar todos, absolutamente toda nuestra fuerza en la calle, fiscalizando con todas las facultades que nos otorga la ley para hacer retroceder esta enfermedad. Subsecretaria, ¿y por qué ha demorado tanto este permiso único? Porque se anunció el día viernes, todavía no está funcionando y reitero, los contagios, los casos activos están aumentando. También si nos pudieran responder las autoridades de salud, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué aumentan los contagios? ¿Las medidas no están funcionando? El día viernes se anunció que esta semana se realizaría una marcha blanca, lo anuncié yo misma. Y efectivamente hemos estado ya en un trabajo permanente con las distintas empresas y industrias, porque así como es importante controlarlas, también son fundamentales para el abastecimiento. Y es por eso que se les ha estado explicando el funcionamiento de este sistema, que ya va a estar disponible, pero es una marcha blanca, porque el abastecimiento es clave, tal como lo son ustedes, que son parte de las empresas esenciales. La información también es esencial para las personas, tienen que poder hacerlo de la manera adecuada y es por eso que se está explicando y aclarando en este proceso de marcha blanca, que fue lo que se anunció el día viernes. Doy la palabra al ministro.
Respecto a la pregunta, es evidente que nosotros tenemos indicadores subrogados, como por ejemplo el de la movilidad. Y a la pregunta concreta, como se ha señalado, la movilidad hoy día en la región metropolitana, el informe es de unos 5 o 6 días atrás, está muy alta, ha bajado del orden de un 30 o 35% y nuestro objetivo es llegar por lo menos a un 60% de disminución de la movilidad de las personas. Y creo que lo que está ocurriendo con las comunas vinculadas a Santiago por razones de trabajo, vale decir, muchas personas viven en Peñaflor pero viajan a Santiago a trabajar, lo que ha ocurrido con los nuevos casos ahí refleja precisamente esa movilidad que no ha podido ser reducida solo a manera de ejemplo. Los indicadores epidemiológicos más importantes que nosotros usamos son 3. En primer lugar, ¿cuál es la tendencia del número de nuevos casos que se identifican inmediatamente como casos activos, personas que pueden contagiar, ¿no es cierto?, a otros? El segundo es el cambio en la incidencia de la enfermedad de casos activos por 100.000 habitantes de semana a semana, entendiendo que caso activo normalmente es alguien por 14 días. Y el tercer criterio es cuál es la capacidad de la red asistencial para soportar, para resistir las hospitalizaciones que en un porcentaje relativamente constante, tanto de hospitalización general como de unidad de tratamiento intensivo y ventilación mecánica, son predecibles en los próximos días a propósito de los nuevos casos. En la evolución de la región metropolitana en particular, nosotros tenemos comunas en las que tienen el periodo de cuarentena ahora y antes han tenido 2, 3, 4 semanas de cuarentena, periodo prolongadísimo, que afortunadamente están teniendo una cierta disminución de su incidencia actual o de casos nuevos. Ese es el indicador fundamental que usamos para evaluar estas medidas y nos parece prudente acentuar que se ha hecho necesario extender en la medida que la enfermedad se va desplazando hacia el poniente de Santiago, incluso llegando a las comunas de Valparaíso y Viña. Quiero recordar que solo por trabajo hay un flujo diario de 27.000 personas desde esas dos comunas a la región metropolitana y viceversa. Es que se ha hecho necesaria esta medida tan extraordinaria como es determinar el inicio de una cuarentena, no solo en San Antonio, que ya estaba bajo cuarentena, sino además en las comunas de Viña del Mar y Valparaíso, como hemos anunciado hoy día. Buen día, ministro, subsecretarios. Ministro, de la cifra que entregó hoy, los 192, si es que pudiera aclarar, yo sé que lo mencionó, si se puede aclarar, estas cifras son adicionales a los que ya se venían informando, porque, por ejemplo, ayer se informaron 19 y en esta cifra que usted entrega también están los 19 del 8 de junio, si se pudiera aclarar ese punto. Y también consultarle sobre este criterio OMS que usted había indicado el 1 de junio que se iba a empezar a aplicar. ¿Se está considerando en esta nueva metodología? Porque usted indicaba que es un cruce entre la información del registro civil y los laboratorios, pero el criterio OMS implica aquellos casos de personas fallecidas que aún no han sido confirmados como su PCR positivo. ¿Se está incluyendo también en esto? Nosotros, respecto a lo primero, estas cifras que he entregado son cifras adicionales y se suman a lo que ya se había informado con la distribución diaria respecto a la fecha de defunción. O sea, se informaron el día lunes, en realidad el martes de la mañana, a madrugada, por el registro civil, pero corresponden a todas las notificaciones hechas el lunes y son 192 personas. Como he señalado, ¿no es cierto?, entre estas 192 personas hay algunas que efectivamente tienen fecha de fallecimiento el 7, el 6, el 5 antes, y está desglosado así en el informe incluso escrito que se les va a entregar en el día de hoy. Respecto al criterio para valorizar defunciones atribuibles a COVID, nosotros tenemos una estrategia de testeo muy importante y en ese contexto se cruza cualquier informe
de inscripción ahora en el registro civil que tenga la palabra COVID, que tenga sospecha por COVID, cualquier cosa que sugiera que la persona puede haber tenido una muerte vinculada a COVID, pero como tenemos una estrategia tan importante, a diferencia de otros países, de evaluación por PCR, incluso personas que han fallecido, nos parece que corresponde al criterio adecuado para Chile mantener esa certificación de PCR positivo para determinar que una persona efectivamente falleció por esta enfermedad, como se ha referido el ministro Kuf largamente en los días pasados y en la prensa en el día de hoy. Ministro, entonces esta información se entiende que usted había dado el 1 de junio, ya no va más, se decidió mantener entonces la metodología con el PCR positivo. En ese sentido, ¿qué genera esto en la ciudadanía? También este cambio de tomar una decisión y después revertirla. Algo parecido pasó también con el contacto estrecho, que se había reducido también si es que salía el PCR negativo y luego se estableció nuevamente la cuarentena. ¿Hay algo que analizar y decidir bien antes de informarlo para que no se produzca esta diferencia? Evidentemente y desgraciadamente, ¿no es cierto?, esta es una pandemia de la cual todos los países están aprendiendo todos los días y evaluando los criterios que se deben usar. Creemos sinceramente, y así está reconocido por autoridades internacionales, que la forma de registro que tenemos nosotros es de una completa transparencia y nos permite monitorear, que es lo que nos interesa, la evolución de la pandemia y las medidas sanitarias que tenemos que adoptar a consecuencia de ella. Y en ese sentido, insisto, independiente que estamos revisando continuamente y nadie puede decir que los criterios están establecidos como si fueran escritos en piedra. Estamos revisando continuamente cuáles son los mejores criterios. Pongo un ejemplo. Quisimos reportar los PCR de los laboratorios, de los distintos laboratorios en Chile, no por el laboratorio que hizo el examen, sino por el domicilio de la persona a la que se le tomó el examen. Y nos empeñamos en lograr esta información, pero no lo hemos conseguido y por lo tanto vamos a mantener en el informe de hoy día, por ejemplo, que el PCR se va a informar en el informe de hoy día, de acuerdo a los laboratorios que den los resultados, independiente de que esos laboratorios a veces procesan muestras, por supuesto, obtenidas en otras regiones. Muy buenas tardes, ministro. Bueno, usted ha dicho que este cambio metodológico va a ser más transparente, exacto, fidedigno. La pregunta es finalmente cómo todos estos cambios de criterio en un tema tan sensible como es el número de fallecidos pueden mermar la confianza en la ciudadanía, también en las autoridades, de cómo se está manejando la pandemia, cómo se evalúa este impacto. Y lo otro con respecto a los test de saliva, se dijo la semana pasada de que se iban a comenzar a implementar ya a partir de este lunes. Le quería preguntar cómo va ese proceso, si se ha implementado, se han realizado estos test. Todo esto también porque hay demora con los resultados de los exámenes de PCR de hasta 4 semanas. Como hemos señalado, el esfuerzo de obtener máxima transparencia, máxima información para el análisis de cualquiera es continuo. Y comenté como una dificultad que habíamos tenido cuando nos basábamos en los certificados de defunción que llegaban al Ministerio para reportar las cifras de fallecidos. Advertimos una dificultad y es que podría haber fallecidos atribuibles a COVID, vinculables a COVID, que no estaban llegando como certificados o copias de certificados de defunción que emiten los profesionales de la salud al Ministerio. Y eso nos llevó a un esfuerzo importante que demoró varias semanas de ir a la base del registro civil, perfeccionarla, y eso da cuenta del cambio de metodología reciente, que por supuesto tenemos que acostumbrarnos, no es una cosa de un día para otro, pero que en definitiva significó que agregamos de un día para otro a más de 500 fallecidos al total, que siguen ahí, más de 500 fallecidos. Creo que es indiscutible ese esfuerzo de transparencia, de búsqueda,
de criterios, ¿no es cierto?, en concordancia, insisto, con las más altas autoridades del mundo y la OMS, y camino para perfeccionar siempre hay. Me parece que lo fundamental es que la información sea útil para tomar decisiones, y lo que vemos es que efectivamente generamos información suficiente, adecuada. Incluso, por ejemplo, en las medidas que estamos tomando hoy día, estamos evaluando personas que se han hecho un PCR y cuyo resultado en la región de Valparaíso, por ejemplo, no está informado todavía. Le aplicamos una tasa de positividad histórica, 30%. Dice, bueno, estos exámenes que están en espera van a generar probablemente un número tal de nuevos casos, y por lo tanto, incluso aunque no tengamos el dato seguro en la mano del resultado del PCR, la persona que se ha hecho el examen ya nos ayuda a tomar medidas prospectivamente como las que, insisto, se han indicado en el día de hoy. Ministro, ¿y sobre los test de saliva ya comenzaron a aplicarse? Perdón, tuvimos una reunión con el comité asesor el día lunes, ¿sí? El día lunes ellos insistieron en el respaldo completo, a pesar de algunos comentarios que habían salido de alguna sociedad o de algunas personas, a que esta práctica debe aumentar, primero como complementaria y probablemente como reemplazo después al test tomado por... Y lo que se acordó en esa reunión es iniciar, para mayor seguridad a la intranquilidad que se produjo, una prueba, una marcha en la cual simultáneamente se encarguen por nuestro Departamento de Epidemiología del Ministerio el procesamiento paralelo de alrededor de 100 muestras por PCR tomada de hisopado y por PCR en la misma persona tomado por saliva, para evaluar localmente la concordancia que está reportada como muy favorablemente en la literatura internacional. Buenas tardes, ministro. Preguntarle por una de las críticas que han surgido desde un inicio, y ha sido por la entrega de información y la transparencia. En ese sentido, se han tomado medidas en ese sentido, pero hoy también desde la comunidad científica han dicho que al día de hoy es menos la cantidad de datos que se entrega en comparación a lo que se entregaba hace algunos meses, cuando en el inicio de la pandemia aquí en el país. Hubo una promesa en cadena nacional por parte del presidente en que se dijo que se iba a entregar más información desagregada. Usted también al día siguiente decía que el informe de EpiVigila se va a informar los casos nuevos por comuna y por kilómetro cuadrado, y que esto se publicaría cada 2 semanas. Haciendo un breve recuento, hasta el 27 de abril se entregaba diariamente un informe de situación epidemiológica en la página de EpiMinsal, que el 7 de mayo se dejó de publicar. Hasta el 27 de abril también se entregaba diariamente información de los pacientes totales según su fecha de inicio de síntomas, un dato que hoy se hace fundamental para entender también la nueva definición de casos activos. Ahora esos datos solo se entregan 2 veces por semana. Antes también se entregaban diariamente los test PCR informados por región del laboratorio. Después se empezó a entregar por región del paciente, y desde el 1 de junio esa información se dejó de publicar. Entonces, preguntarle a qué se debe que se deje de entregar estos datos, y cómo puede responder también a la comunidad científica que está exigiendo mayor transparencia para también poder entender cuál es la estrategia que está llevando a cabo el gobierno. No sabiendo bien, a qué comunidad científica se refiere en particular, la verdad es que, y está publicado anoche el informe de epidemiología, que es el informe sustantivo de la evolución de esta pandemia 2 veces a la semana. Tenemos que hacer datos consistentes, tenemos que chequear los datos, no podemos cometer errores, porque además esa información se entrega, por supuesto, a las autoridades sanitarias internacionales. Ya mencioné que hemos hecho un esfuerzo durante varios días ya de tratar de identificar la procedencia de las personas por
domicilio para saber sus resultados PCR. No lo hemos logrado y por eso, como ya señalé, a lo mejor ya está publicado, en el informe de hoy se publica de nuevo por laboratorio. El informe de epidemiología contiene el que he publicado anoche, contiene mucho más datos, es mucho más rico que lo anterior y vamos a seguir en esa senda. Perfecto, ministro. Y en ese sentido, ¿qué le parece y cómo recibe esta declaración de las sociedades científicas y facultades de medicina, entre ellas, bueno, el Colegio Médico, la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, la Sociedad Chilena de Epidemiología, de Infectología, entre otras, de Microbiología también, esta petición de que se configure una mesa de salud, diciendo que en el fondo la mesa social COVID, y cito textual, no ha sido propicio para la discusión y apoyo de la estrategia sanitaria? Entonces buscan esta instancia en donde puedan llevar inquietudes, porque dicen que las inquietudes que han llevado a la mesa social no han sido consideradas. ¿Cómo recibe también esa solicitud y si se abren a poder conformar esta mesa de salud? La instancia fundamental de trabajo con la comunidad fue, por supuesto, y sigue siendo la mesa social COVID, donde todas estas discusiones se llevan adelante. Está continuamente el Ministerio de Salud presente ahí a través de la subsecretaria Paula Daza. Es una mesa que dirige el señor Ministro del Interior. Yo pienso que no es necesaria otra mesa para seguir avanzando bien en el control de esta enfermedad. La mesa social COVID es la instancia, reúne a rectores de universidades, representantes de distintas sociedades, facultativos. Creo que seguir multiplicando insisto, mesas de trabajo no va en el sentido correcto, porque hay que reconocerlo con humildad. Tenemos mucho trabajo que hacer en las otras horas del día. Hola, ministro. Buenas tardes. El 23 de mayo usted daba cuenta de una situación compleja con un proveedor debido a un quiebre por el stock de reactivos. Se había cortado el abastecimiento, usted señaló. En ese entonces dijo que como gobierno estaban evaluando incluso recurrir a una expropiación para fabricar estos insumos. ¿Esta situación se solucionó o sigue en pie esa posibilidad? Y también le quería consultar sobre las residencias sanitarias, ahora que justamente un alcalde de la región metropolitana ingresó a una. ¿Cómo se hace justamente para poder ingresar a estos recintos? Hay muchos reclamos de pacientes que dicen que llaman a los números que indica el ministerio y no hay respuesta. Entonces, finalmente, la pregunta es, ¿cuál es el requisito para ingresar a una de estas residencias sanitarias? Respecto a lo de los laboratorios, hoy día tenemos 83 laboratorios disponibles en Chile y se están aumentando la capacidad a través del Hospital de Linares, Curanilahue, el Hospital Naval de Valparaíso y el Hospital de Calamas. Ayer tuvimos reunión sobre este tema y tenemos un stock más que suficiente para llevar adelante el desafío que tenemos, que es de testear, aislar, identificar correctamente, como he señalado, a las personas que sufren una enfermedad por COVID. Tenemos, esta semana llegan más de 100.000 exámenes para, dispositivos para amplificar el virus. Y creo que importante, y en lo específico de la pregunta que usted señala, es que se logró una solución con el laboratorio al que usted hace mención, de común acuerdo, de buena voluntad, en el sentido que ellos han entregado los requisitos y permiten, por lo tanto, que otros proveedores los fabriquen, incluso centros locales, como ocurre con el Instituto de Salud Pública, lo está evaluando la Universidad Católica, como ya mencioné, y en ese sentido ese tema que mencioné a fines de mayo ya no es necesario llegado a este acuerdo. Respecto a la residencia sanitaria es una indicación de salud, es una prescripción, vale decir, como parte del manejo que tenemos que hacer de esta pandemia, es conveniente, es adecuado. Usted debe, que ha sido sorprendido, como decía la subsecretaria Martorell, X veces violando la cuarentena, usted debe trasladarse por indicación de la autoridad sanitaria, Seremi, delegada parcialmente ahora mediante comisión de servicio a los municipios, a la residencia sanitaria A, B o Z.
es una indicación, no es una petición, no es... Y evidentemente la autoridad sanitaria tiene que vigilar que la persona pueda cumplir la cuarentena, y si no la puede cumplir en su domicilio, que es lo lógico y obvio para la mayoría de la población que tiene las condiciones para hacerlo, tiene que proceder a que se traslade o ordenar incluso que se traslade a una residencia sanitaria. Muchísimas gracias por todas sus preguntas e interés. Nos vemos mañana. Bien, finaliza entonces otro balance del Ministerio de Salud. Hoy esperábamos justamente conocer qué va a ocurrir con las cuarentenas. Si se renueva la cuarentena en la región metropolitana para 38 comunas, pero se agregan nuevas comunas, como por ejemplo la zona urbana de Melipilla, Curacaví, Tiltil y San José de Maipo. Se renueva la cuarentena en Iquique, en Alto Hospicio, y se suma Pozo Almonte, por lo menos el área urbana. Esto entra en vigencia el viernes a las 22 horas. Otra novedad en cuanto a las cuarentenas es que Valparaíso y Viña del Mar finalmente, luego de muchas solicitudes de las autoridades, tendrán cuarentena a partir del viernes a las 22 horas. Hay cordones sanitarios en Alto Biobío, en Pirque también hay cordón sanitario, que es otra de las medidas que se aplican para contener los contagios del COVID-19. Peñaflor también entra completamente a cuarentena desde este viernes a las 22 horas, y señalar que las 38 comunas de la región metropolitana que ingresaron en conjunto a cuarentena el día 15 de mayo renuevan esta medida, pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la comuna de Santiago ya desde mucho antes vivía la cuarentena desde finales del mes de marzo, el día 26 de marzo específicamente. Hoy además se ha informado de 192 fallecidos, se reportan 192 personas fallecidas, esto según el criterio que se está aplicando por el Ministerio de Salud. ¿Cuál es el criterio? Regirse por la base de datos del registro civil. Eso es lo que va a mandar en los próximos días. Ya no corre un anuncio que el mismo Ministerio de Salud había anunciado, que se refería a contabilizar personas que tenían su PCR pendiente. Eso ya no será vigente, sino que el registro civil y el cruce de datos con lo que informen los laboratorios será lo que va a mandar en cuanto al registro de quienes han fallecido por la pandemia. Lamentablemente hoy se suman a este registro 192 personas. Así es, Valentina. Bueno, un nutrido informe con bastantes novedades, con un incremento de las restricciones bastante considerable, con estas cuarentenas totales para Valparaíso y Viña del Mar, una situación que se estaba pidiendo hace bastante rato por parte de las autoridades locales y también otras entidades como el Colegio Médico. Y bueno, vamos a ver cómo se implementan también esas nuevas restricciones para varias comunas, lo que da cuenta de que esta pandemia no está cediendo. La situación es bastante complicada, así que vamos a estar, por supuesto, pendientes de las reacciones en estas zonas con estas restricciones y estas nuevas medidas que se implementarán a partir del día viernes a las 22 horas. Valentina, como siempre, muchas gracias por el contacto. Volvemos contigo en unos instantes. Sí, buenas tardes.